la especialización del trabajo. Consiste en la asignación de las diferentes tareas de un proceso productivo en particular y sus actividades derivadas en diferentes individuos o grupos de trabajo, atendiendo a sus características, habilidades o recursos. El sentido principal de la especialización es que cada tarea es realizada por personas previamente dirigidas a dicha parte del proceso. Así, es importante la preparación académica y profesional para según qué puestos, distinguiendo trabajadores cualificados y no cualificados. Características de la especialización del trabajo. Entre las principales características se encuentran: supone la existencia de profesionales con conocimientos y capacidades específicas para una tarea por su preparación o su experiencia. Este especialista desempeña su rol preciso en la empresa. Permite el acceso a altos salarios y dificultad de reemplazo. Reduce errores y simplifica el proceso productivo. El principal argumento a favor de la especialización es que ayuda a conseguir mayores niveles de eficiencia para las empresas, que reducen costes y tiempo al no cambiar de tarea, de maquinaria, por desplazamientos en una instalación o el aprendizaje de otros procesos. Contratar personas con una preparación determinada o formarla para la realización de un proceso permite a las empresas agilizar el cumplimiento de sus compromisos, especialmente en sectores técnicos. No obstante, cuanto mayor sea la especialización de un empleado, más costoso será para la empresa su reemplazo, lo cual es debido a que será más difícil encontrar un trabajador de idénticas capacidades y promover su adaptación. Para el empleo, alcanzar un alto nivel de especialización le ayuda a destacar entre el resto, ya que se trata de una herramienta de señalización que garantizaría mejores salidas laborales y de menor competencia. Ser especialista suele ir de la mano del acceso a mayores salarios y mejores contrataciones. Por ejemplo, un ejemplo de la especialización del trabajo de carácter individual. Si las empresas buscan individuos expertos en tareas muy específicas, como la gestión de recursos informáticos específicos, manejo de recursos tecnológicos complejos, trabajo con herramientas específicas de un sector, por ejemplo, construcción, transportes, industria, etc. O la investigación, el estudio de innovación y de desarrollo científico. De carácter conjunto. Si la propia empresa asume el concepto en un sector o una actividad en concreto, desarrollan mejor concentrándose en una sola, por ejemplo, diseñando accesorios específicos para los productos de Apple. Continuando con la exposición, conozcamos un poco acerca del concepto de la departamentalización. La departamentalización es el resultado de las decisiones que toman los gerentes en cuanto a las actividades laborales. Una vez que han sido divididas en tareas, se pueden relacionar en grupos precisos. De las formas más comunes de departamentalización, podemos mencionar 6 tipos. El primer punto de departamentalización por funciones. Esto consiste en agrupar actividades y tareas en la relación de las funciones que se desarrollan en la empresa. La principal ventaja de esta forma del agrupamiento es el logro de las economías de escala al colocar a la gente con habilidades y especializaciones afines en unidades comunes. Un ejemplo de departamentalización por función es la empresa Coca-Cola. ¿Por qué? Porque ellos organizan las actividades de comercialización en ingeniería, producción y finanzas. El punto número 2 en departamentalización por productos. Conocemos que agrupa las actividades de acuerdo con el producto o servicios que ofrece la empresa. La ventaja del agrupamiento por producto es que aumenta la responsabilidad por el desempeño del producto, ya que todas las actividades relacionadas con un producto específico están bajo la dirección de un mismo gerente. En el punto número 3, en departamentalización por procesos, tenemos en cuenta que se utiliza con frecuencia las empresas industriales en los niveles más bajos de las
de la estructura organizacional, de las áreas productivas o de operaciones de esta clase de departamentalización, se reúnen las personas y los materiales con el fin de llevar a cabo una operación particular. También es utilizada principalmente por las empresas manufactureras. En niveles inferiores, por ejemplo, un grupo de pintura y en el área de planta en la sección de prensa o de perforación de máquinas automáticas de tornillos. En el punto número 4, la departamentalización por área geográfica, el concepto es que requiere la diferenciación y agrupación de las actividades de acuerdo con la ubicación donde el trabajo se desempeña. Un ejemplo sería colocar 2 guardias en cada una de las puertas sur y oeste, así como las tiendas departamentales asignan a los vigilantes de piso a menudo, el personal de limpieza, los limpiadores de ventana, etc. Las empresas recurren a este método cuando se emprenden operaciones similares en áreas geográficas distintas. En el punto número 5 de departamentalización por proyectos, este implica la diferenciación y la agrupación de las actividades en relación con las salidas y los resultados a uno o varios proyectos de la empresa. La agrupación por proyecto permite lograr un elevado grado de coordinación entre las partes involucradas que abandonan sus posiciones anteriores para dedicarse temporalmente a un determinado proyecto que los absorbe por completo. Por último, el punto número 6, la departamentalización por cliente, involucra la diferenciación y la agrupación de las actividades según el tipo de persona o personas para quienes se ejecuta el trabajo. Un ejemplo de departamentalización por cliente sería la venta de ropa, que tiene una variedad de grupos de ropa, como para caballeros, junior, para damas, para niños. En conclusión de este punto de departamentalización y de estos puntos explicados, es usual ver combinaciones de tipos funcional por clientes, geográfica por funcional, funcional por producto y entre otros. En perspectiva actual, muchas organizaciones funcionan con equipos interfuncionales, es decir, que estos equipos compuestos por personas de varios departamentos que trabajan traspasando las líneas departamentales tradicionales se han vuelto muy complejas, cuya realización exige habilidades diversas. Por otro lado, en el entorno competitivo actual se ha reenfocado la atención de la gerencia hacia el cliente. Esto es para monitorear sus necesidades y responder adecuadamente a los cambios en dichas necesidades, y en muchas organizaciones están poniendo énfasis en la departamentalización por cliente. Ahora les dejo con mi compañera para que continúe la exposición. La responsabilidad es ser consciente de nuestras obligaciones y cumplir con cada una de ellas. La autoridad es el derecho de dar órdenes y esperar obediencia. Tanto la responsabilidad como la autoridad van de la mano. La autoridad es la materialización, el desempeño real de la responsabilidad. Es el medio con el que contamos para cumplir las funciones, objetivos, temas puestos de manifiesto por la organización. Centralización es quienes tienen el poder y la autoridad de tomar decisiones. Tienen una visión amplia de la empresa o gobierno. Posibilita que la toma de decisiones sea uniforme a nivel general. Quienes tienen mayor autoridad deben contar con una preparación y una capacitación mayor a los demás, para así poder enseñarlas. Por ejemplo, en una empresa, en la centralización se encuentran los gerentes generales. En la descentralización, el poder se comparte entre varias instancias. Se incrementa la capacitación de las jerarquías inferiores. Permite a la organización adaptarse mejor a las condiciones de trabajo, delegando la autoridad a los que están físicamente presentes y activos en un determinado proyecto u operación. Por ejemplo, en una empresa, en la descentralización se encuentran los supervisores y los vendedores. La formalización es la técnica organizacional de prescribir cómo, cuándo, con qué elementos y en cuánto tiempo se deben realizar las tareas. Las normas instructivas y procedimientos diseñados para manejar las contingencias afrontadas por la organización son parte de la llamada formalización. Es una herramienta esencial para el desarrollo del proceso de la coordinación. La formalización
tiene consecuencias importantes para la organización y sus áreas en términos de procesos, tales como la comunicación y la innovación tecnológica. Donde la formalización es poca, el comportamiento en el puesto está relativamente no programados y los empleados tienen mucha libertad para hacer su trabajo en forma personal. ¿A qué se refiere? En una empresa, cuando nosotros no tenemos una formalización o una capacitación adecuada, vamos a proceder a atender como nosotros podamos. Por eso es muy importante ser formados y organizados. Innovación y creatividad en las empresas. Bueno, la creatividad y la innovación son elementos primordiales en el área empresarial, ya que gracias a esto las empresas se pueden encajar tener una ventaja mucho más allá a comparación de la competencia, ¿no? Se ha vuelto tan competitivo, se podría decir, que ahora es un área muy primordial. Entonces siempre tiene que sacar nuevos productos, innovar mejores ideas, nuevas soluciones, entre otros. Hoy te hablaré también acerca de las variables que afectan la innovación de las empresas. Variables que afectan la innovación de las empresas. El primer punto tenemos las variables estructurales. Hacemos mención a los elementos principales a través de los cuales la empresa se organiza. Tenemos 3 ejemplos. Tenemos la abundancia de recursos, la comunicación entre los departamentos y áreas de la organización, el apoyo y actividades laborales y no laborales. El segundo punto tenemos las variables de recursos humanos. En toda organización existe un área destinada a lo que es recursos humanos, ¿no? En esta área mayormente se encarga a lo que es dirigir, controlar, organizar, ¿no?, los recursos y actividades de la empresa y el trabajador. Por ejemplo, tenemos que promueven las actividades dentro de la empresa, tanto en las capacitaciones constantes, ofrecen una buena seguridad y clima laboral, motivan a que todos se puedan comprometer con su misión. Por último, tenemos las variables culturales. Es algo así como que el conjunto de normas existentes y no existentes dentro de una empresa, tanto en las sensaciones, clima laboral y la forma de trabajar. Ejemplo, tenemos que no toleran la ambigüedad, no permiten tanto burlas en las ideas y brindan tanto orientación siempre positiva. En conclusión, es fundamental que antes de diseñar una organización conozcamos primero a nuestros clientes, ¿no? Tanto en sus gustos, estilos de vida, preferencias, entre otros. Y estas preguntas mayormente nos van a ayudar, como ya dije, a tener un buen camino en toda esta área de la organización empresarial, ¿no? Y saber a qué segmentación, a qué punto vamos. En segundo punto tenemos las exigencias actuales del mercado que están llevando ahora a que todas las organizaciones sean más orgánicas y ya no tanto mecánicas, ¿no? Y esto hace que se vuelva más competitivo. Por último, el último punto que tenemos también el método bien utilizado, que es el empowerment, que ayuda tanto a los gerentes a poder reducir su carga laboral y a los empleados empoderados, ¿no?, puedan llegar a sus objetivos y así trazarse también sus metas. Muchas gracias.